Vamos. Política. Tiene la deferencia de atendernos, y yo tengo el gusto de recibirlo, al analista político Jorge Giacobbe. Jorge, Mario te saluda. ¿Cómo estás vos? Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, bueno. A ver, ¿cómo se digiere todo esto? Sí, lo más fácil que se pueda, digamos. Yo diría, para hacerlo simple, hoy no es como el miércoles. Argentina hoy es otra cosa, ¿no? Me parece que mejor. Me parece que lo que pasó, de las tantas cosas que pasaron ayer, es que los que tenían enojos, diferencias, se tranquilizaron porque se vieron muchos. No era yo solo. Claro, esa cosa es la cosa más peligrosa, cuando uno siente que todo se le viene encima solo a uno, Claro. que uno es el único disconforme. Ese es el guerrillero. Claro. Ahora, cuando uno sale a la calle y se encuentra con miles y miles de personas que ven las cosas como las ven las personas que salieron ayer, eso tranquiliza porque, bueno, entonces yo no soy un marciano, no soy el único que ve las cosas como se ven, y ahí empieza otra historia, digamos, todo el mundo se tranquiliza, todo el mundo entiende que entonces hay algo para hacer en conjunto, que hay un conjunto para hacer algo, se empieza a pensar absolutamente de otra manera, los miedos de hablar se subliman, lo que era miedo, no decir, porque probablemente yo sea el único, eso va a cambiar violentamente, ahora todo el mundo va a querer decir. Y me parece que también cambió un poco la actitud de algunas personas que estuvieron en pantalla de representación del gobierno, que se pusieron sumamente amplias, sumamente comprensivas, hasta generosas, opinando. Después también hubo otros contratados especialmente para mentir, digamos, porque los gobiernos tienen la obligación de defenderse y de conservar su compactación y de defender su identidad. ¿Pero cuánto dura eso? Bueno, pero una de las herramientas, por ejemplo, una de las herramientas que tienen los gobiernos para defender su identidad es gobernar bien. Y otra de las herramientas es mentir muchísimo si no alcanzan. Eso pasa en todos los países del mundo, en todos los gobiernos. Y ayer me parece que se vio claramente en televisión que hay gente contratada para subvertir la realidad, digamos, para tratar de confundir a las personas, para contarle cosas que no son ciertas. Y también vimos para qué compra medios el gobierno. La crítica terrible sobre el sistema periodístico argentino, que en muchos casos es razonable, respecto de la discrecionalidad a la hora de informar, se vio también en los medios comprados por el gobierno. Es decir, no se compra medios para hacer distinto a lo que había, sino para hacerlo uno. Claro. De modo que hay, como vos decías al principio, muchas cosas interesantes que analizar, pero lo más importante es que la gente se encontró en la calle en paz. Eso es importante, en paz, ¿no? En paz. Y como dice algún psicólogo, todo exceso tiene su límite, y ayer se empezó a dibujar la línea del límite, ¿no? Ajá. ¿Quién es? A ver, obviamente que el gobierno tiene que saber leer esto, pero... Tendría. Tendría. Pero... Si el gobierno lee correctamente esto, vamos hacia un lado; si el gobierno no lee correctamente esto, vamos hacia otro. Si no lo lee correctamente, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde estamos yendo. Por eso la presidenta lo primero que dice es: esto no me pone nerviosa, digamos. Como diciendo, no tiene ninguna importancia, no es un elemento suficiente como para inquietarme, dice la presidenta, anunciando su poca predisposición a leerlo. O sea, sigan teniéndome miedo. Sí, eso es otro capítulo, digamos, por lo menos en mi comprensión de las cosas, después de 30.000 desaparecidos y de 50 años de dictadura, que un presidente democrático votado por el 54% crea que la población le tiene que temer,
es un disparate digno de un país africano. Me parece que la generación de la que yo participé quiso terminar con los tipos que nos daban miedo. Que un presidente democrático nos diga que hay que temerle es casi tan absurdo como que un hijo de desaparecido nos diga que es un soldado. Bueno, no, en rigor además, yo dije en su momento que me parecía que partía de un error conceptual, porque a Dios no se le tiene miedo. Dios nunca va a atentar contra su propia creación, ¿no es cierto? Querés tenerle respeto, lo que sea, pero a Dios no se le tiene miedo. Alguna gente puede tenerle miedo, ¿no? Sí. La gente que cree que Dios castiga, si se conoce a sí misma, puede tenerle miedo. Sí, claro, bueno, Yo soy ateo, siempre he sido ateo, por eso. Eso se llama examen de conciencia. Uno cuando alguna gente le tiene miedo a cualquier tipo de juez, a los de carne y hueso y a los inmateriales, digamos. Claro. Bueno, y ¿vos crees que la dirigencia, ya salimos del oficialismo, opositora, tendrá la capacidad y ductilidad también para entender? Porque creo que el mensaje fue para ellos también. Pero el mensaje fue para los 40 millones de argentinos. Y básicamente para los que tienen responsabilidades para con terceros. A mí me parece que digamos, va a irrumpir una dirigencia que entienda a este pueblo. Uh-huh. Este pueblo está diciendo que trata de construir una sociedad a que los poderosos le temen para cambiarla por una sociedad que le teme a los poderosos. Yo creo que va a aparecer el dirigente que respete al votante, que no le pida que se atemorice frente a él. La historia siempre llega a tiempo, Mario. No es una casualidad que el hombre esté en la Tierra desde hace millones de años. En realidad la historia siempre ha llegado a tiempo. Después hay impaciencias personales, pero la historia siempre llega a tiempo, por eso hay que quedarse tranquilo. Sí. Bueno, las cucarachas hace miles de millones de años que están en la Tierra. Está muy bien. Ya. Yo creo que me gustó muchísimo la participación de algunos miembros del NECO gobernante, respetando la movilización, respetando su volumen, respetando su pasividad. Hay alguna gente que tiene la capacidad de entender, eso es muy tranquilizador también, ¿no? Ahora, después hay fanáticos ciegos y hay pagados también, ¿no? ¿Cómo puede ser que una mujer que tiene tan, digamos, buenos antecedentes de educación como Carlotto, ¿qué Carlotto? Espera que quiero ampliar esto porque veo un título y a lo mejor no sé si es ella misma, ¿no es cierto? A ver. Si es ella o porque hay... A ver. Sí. La titular de la Abuela Plaza de Mayo. Fueron todos bien vestidos. Sí. Esa fue la crítica. Y las semanas de Green te van a decir que la gente viste bien porque el gobierno es bueno. Claro, fueron bien vestidos porque tienen con qué. Ya. Eran clase media alta. ¿Sabes? A ver, mira, vos sabés que a mí me alarma algo. La incapacidad que hay para leer la historia y la historia de la Argentina. Y la historia, corregime cualquier cosa, ¿no es cierto? Estoy frente a un erudito y yo estoy... pero digo, ¿cómo progresó la Argentina si no fue gracias a la clase media y si no fue además por las aspiraciones de movilidad social que tenían todas las capas sociales, aunque sea ser clase media, ¿no es cierto? El famoso Meinhold doctor, ¿no es cierto? A ver, primero, la clase media es el 70% de la sociedad argentina. El 70% es clase media. La clase media cultural.
En el año 72 era el 75% de la clase media económica. Después nosotros nos encargamos, nuestra generación nos encargó de que fuera el 60% de pobres. Pero quedó un registro cultural, es decir, mucha gente que ya no tiene la sustentación económica como para ser sector medio, tiene el registro cultural. Por ejemplo, terminó la primaria, la secundaria, Claro. en la escuela todavía buena de los años 60 y hasta los años 65, 68. Uf. De modo que hay como hábitos de clase media, de gente que tiene la ropita de clase media y ya no vive como clase media, pero hay un registro cultural de clase media. En la Argentina, el 75% llegó a ser clase media en el año 72. Respecto de la tipificación de clases altas, quiero recordar que muchos guerrilleros fueron de clase alta. Bueno. Que la señora de Carlotto es de clase media alta. Y que mucha gente que combatió en contra de los privilegios fue de clase alta, y que muchos obreros y gente de clase baja torturó con el uniforme militar. De modo que tendríamos que discutir qué significa esto de calificar a unos y otros a título de lo que me conviene y lo que no. Es una discusión muy interesante que creo que hay que darla y que probablemente ya estemos en la madurez suficiente como para darla. Me parece que podríamos hablar muy a favor y muy en contra de los hijos de la clase alta y de la clase media. La mayoría de los desaparecidos, de los universitarios, son clase media. Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. A ver, esto, la oposición, ¿qué tendría que hacer frente a este panorama? ¿Cómo tiene que responder? A mí me parece, Mario, tan cerca de los hechos, me parece que lo primero es tomar noticia de que ayer ha pasado algo que no pasaba, que es que la gente decidió encontrarse en su disgusto en lugares públicos para comunicarle a alguien que hay un límite. Ese alguien pues, son muchos, son oficialistas, es la clase dirigente argentina, no son solo los políticos, son los políticos, son los sacerdotes, son los gremialistas, son los periodistas, son los consultores. Empresarios. Claro, los empresarios. Basta, muchachos, esto no nos gusta. Y sugiero que dejemos pasar unos días, porque también estamos escuchando mucha gente, muchas opiniones de gente pagada para opinar. ¿No? Hay gente que cobra muy bien para opinar, y que no quiere la culminación de los ciclos, como no quiso la culminación de ciclos anteriores, solo porque se termina su beneficio. Claro. Hay gente que opina tan vehementemente de este gobierno como opinó del gobierno de Dualde, de Menem, de Alfonsín. Que está cobrando, ¿no? De modo que me parece que hay que dejar de cantar, hay que dejar que nos escuchemos. Si pasó lo que pasó ayer, hay una sociedad que entiende perfectamente incluso cómo protegerse, que es diciendo no me gusta en paz. Ese es el mejor modo. Nos está diciendo que este no es instituyente, nos está diciendo que vamos a resolver con el voto, nos está diciendo... Miles de personas que fueron a la Plaza de Mayo se encontraron con una Plaza de Mayo, con una casa de gobierno vallada, después de 9 años de gobierno nacional y popular. La pregunta es, ¿para defenderse de quién? Tenemos muchas cosas que discutir, me parece que estamos ganando la madurez para discutirlo. Bueno, yo siempre recuerdo lo que vos insistís, que la sociedad suele estar siempre un paso adelante de su dirigencia, ¿no? Y ayer quedó claro, oficialistas y opositores no tuvieron respuesta a lo que hizo la sociedad argentina. Incluso hablo de las personas que prefieren a este gobierno, que se comportaron absolutamente con respeto respecto de las personas que estaban ocupando las plazas, para decir que no están de acuerdo. Bueno, esa es otra característica del fenómeno que creo que hay que destacar. No fue en el barrio norte y en la capital federal, fue en muchas provincias. Ya. O sea, fue un fenómeno extendido, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, es un proceso que advirtió a todos que son muchos los que piensan como pensaban quienes creían que eran pocos.
Claro. Un dato inocultable de ayer es la cantidad de jóvenes que había en las plazas. Es decir, es cierto lo que dice el gobierno, que los jóvenes están vinculados con la política y con el interés por la Argentina, pero no son solo los de la cámpora. Claro. Y eso es una gran noticia para todos, que nuestros hijos, que la generación que nos sigue a nosotros, salga a las plazas, salga a discutir, salga a disputar, salga a decir me gusta, no me gusta, que tome posiciones. Eso es fantástico. Ahora, no es lo que se contaba de que eran solo los de la cámpora. Por lo tanto, digamos, el fenómeno del voto a los 16 va a tener a lo mejor un efecto neutro a favor de uno ni de otro. Bueno, el tema de los 16 es todo un tema, porque en nuestras mediciones, que no medimos si la gente quiere votar o no a los 16, sí le hemos preguntado durante años, sistémicamente, a la gente qué pasaría si el voto no fuera obligatorio. Y en la Argentina, si el voto no fuera obligatorio, no votaría el 50% del padrón, y especialmente los pobres y los jóvenes. Ajá. Porque los pobres y los jóvenes creen que la democracia no se ocupa de sus temas. Los pobres y los jóvenes. Mirá vos, qué de modo dato. tal que lo que plantean es que quien gane no serán beneficiados. Por eso nunca estuve a favor del voto no obligatorio, porque sé quién no votaría, el que más necesita votar, que es el pobre y el joven. El que más necesita, exactamente. Que es el que más necesita decidir cuál es el curso de acción de los hechos que vienen. Claro. Sin embargo, hubo gente que está a favor del voto calificado, por ejemplo. Entonces me extraña muchísimo que si los jóvenes, que serían uno de los sectores de vanguardia, que no votarían si el voto no fuera obligatorio, alguien diga sin demostración empírica que los jóvenes tienen una gana bárbara de votar. Me parece que si los jóvenes pidieran votar sería extraordinario. Ahora, ¿qué le cuesta al gobierno hacer un plebiscito entre los jóvenes de 16 y 18 años? Y si gana el sí, pero todos levantamos la mano para que voten. Ahora, si ganara el no, o ganara el ausentismo, entonces no los estamos beneficiando, los estamos cargando con una nueva responsabilidad que no desean. Jorge, te agradezco mucho estos minutos, y siempre que charlo con vos me haces acordar, porque lo decís explícitamente o porque te tengo frente al micrófono, aquellos años en los que nosotros éramos jóvenes y qué ricos y prolíficos, ¿no es cierto? Sí. Te mando un gran abrazo, Jorge. No, al contrario, gracias. Sos muy Gracias, amable siempre con nosotros. Bueno, Jorge Jacobe, analista político y encuestador, nos vamos a la primera pausa.